que la asistencia era muy importante. Lo primero que él hizo fue un organismo fuerte en relación con la asistencia y la salubridad. Es decir, salubridad ocupaba un segundo plano, para él era mucho más importante asistencia, ¿sí? Yo entro en 1969, después de haber estado estudiando economía y haber estado en la Secretaría de la Presidencia, directamente ahí en Palacio Nacional, y llego con una plaza. Me habían propuesto primero para un área de estadística y yo no quería saber nada de números. Había dejado una carrera en que se manejaba mucho la estadística y las cuestiones de los números, y me ofrecen una plaza de trabajo social, sin la más remota idea de qué era lo que yo iba a hacer. Era un edificio viejo, ahí en Donceles 39, donde acudía la gente más pobre de nuestra ciudad a pedir diferentes tipos de apoyo. Y me comisionan ahí, y lo primero que me piden es que si me puedo incluir además en un área que se llamaba emergencias, no urgencias, emergencias, donde atendíamos situaciones extraordinarias. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, había gente que vivía en unos carros de ferrocarril en la zona de Tlatilco, y curiosamente cada año se quemaban estos carros, y se quemaban estos carros porque ellos mismos provocaban el incendio para que llegara asistencia y les diera apoyo. Entonces era la oportunidad para cambiar las colchonetas, las cobijas, los colchones, conseguir ayuda durante una semana, 2 semanas, recibir comida caliente, etcétera. Y estaban muy bien organizados y otros cosas eran muy agresivos. Entonces, por supuesto que esto ya, yo lo repetía, en 1969, hace muchísimos años. Por otro lado, independientemente de que yo estaba en esa comisión, en ese grupo, me comisionaron en trabajo de campo. Y fue mis primeros contactos para hacer estudios socioeconómicos. Y siempre he sido muy impulsiva. Y entonces yo recuerdo que uno de mis primeros casos fue un matrimonio de personas ciegas que tenían 2 niños que viven en una vecindad ahí en la zona de Tepito, y esta familia había sido acogida. En esa vecindad vivían mujeres que se dedicaban a la prostitución. Entonces fui a verlos y les habían prestado un espacio pequeñísimo donde dormían sobre periódicos esta familia. Yo cuando lo vi, la verdad, sin tener todavía los elementos de trabajo social, sí tenía la sensibilidad de que era gente que necesitaba ayuda. Y fueron en las primeras confrontaciones que yo tuve en la Dirección de Asistencia Social, porque yo consideré que la ayuda era urgente, no era para que pasara todos los tamices de la tramitología que acostumbramos los burócratas. Y conforme tardaba llegar la ayuda, yo cada vez protestaba más alto, me desesperaba más, yo decía que no era posible que tuviéramos sistemas tan malos, etcétera, etcétera. Y siempre protesté de todo. Y entonces en ese devenir me hicieron favor de mandarme al Internado Nacional Infantil, que así se le denominaba, donde nosotros teníamos niños que habían venido, era la continuación de lo que había sido el hospicio de la Ciudad de México, donde estaban los niños huérfanos, abandonados, o de familias que no eran las ideales para que los muchachos se conservaran con ellos. Ahí teníamos niños en 3 instancias, los teníamos en custodia, en tutela y en adopción. Fui muy feliz, estuve como 3 o 4 meses ahí, y cuando yo regresé un día a cobrar, pues nos pagaban ahí en Donceles 39, me dijeron que me estaban esperando. Entonces me esperan a mí, ¿para qué? Es que ahorita le van a dar posesión. ¿Posesión de qué? Les dije, mira, no me ha dicho nada. Y entonces me dieron que el cargo de que manejara una bolsa de trabajo que tenía la institución, y a partir de ahí fue el despegue. Llegaron las nuevas autoridades en 70 con el cambio de administración, y entonces hicimos el Departamento de Asistencia Ocupacional, y las nuevas autoridades, 3 meses después de que llegaron, me nombraron coordinadora general de la Dirección de Asistencia Social para atender el programa de asistencia social juvenil. La jefatura del departamento como tal la conservé durante 16 años, es decir, manejaba las 2 cosas de manera paralela. Quiero decirles que nosotros, fue una experiencia muy, muy grata, porque dentro de las instalaciones de la hoy desaparecida
institución que volvieron a denominar y pusieron casa hogar para varones, llegamos a tener 600 jóvenes y niños en calidad de internados. Y el año antepasado la cerraron porque no tenían arriba de 30 personas ahí asistidas, menores asistidos, cuando era una instalación en donde habíamos tenido 600 personas. Sí, un desperdicio terrible de todo. Yo creo que esa institución, entre otras cosas, es de las que ha provocado que tengamos niños débiles en la calle. Porque cuando las mamás tenían problemas, nos llevaban a los chicos. Y ya el hecho de que la mamá fuera y nos quisiera dejar al hijo, ya se estaba hablando a nosotros de un indicador muy especial, de que ellos no tenían interés en seguir de alguna manera incidiendo en la criatura, como para que cubriera las expectativas tanto de la madre como las propias expectativas del menor. En 1970, cuando yo me enteré que habían creado la licenciatura en Trabajo Social, vine con el subdirector de Servicios Escolares, que había sido mi compañero en Economía, y le pedí que me hiciera el cambio para que yo pasara, tenía la inscripción que había estado en Economía, para Trabajo Social, y así fue como hice la licenciatura. Quiero decirles que le voy a agradecer siempre a la vida que me ha dado la oportunidad de encontrar lo que era mi vocación. He sido muy feliz dentro del trabajo social, eso es parte de lo que uno debe de pensar, que uno debe de que lo que haga lo debe de hacer con todo el entusiasmo y con todo el deseo de siempre ser mejor. Creo que el contacto con la gente, yo decía, a mí no me impresiona la pobreza, a mí me impresiona la miseria. Yo consideraba que la miseria era un grado mucho más allá, porque conllevaba más cosas, no nada más la situación socioeconómica, sino muchas características también de las personas que estaban sufriendo esa condición particular. Ha sido un devenir de la asistencia social. Creo que los programas no han sido realmente valorados en todos sus antecedentes y que de alguna manera, y a mí me tocó verlo porque pasaban muchos directores por asistencia social cuando yo estaba ahí como jefe de departamento, la coordinación la dejé al término de ese sexenio, y todos los que iban llegando iban nuevamente a redescubrir la asistencia, iban a redescubrir la necesidad, la pobreza, tantas cosas que rodean a las personas que están vulnerables en ese sentido, y llegaban con las ideas más absurdas, y yo siempre les decía a mis compañeros, la asistencia somos nosotros, ellos son aves de paso, ellos se van ahí, nosotros vamos a seguir trabajando. Lo primero que llegaban era ver las nóminas, y así como si nos pagaran la maravilla del mundo y los horarios y cosas, les importaba más eso que realmente lo que nosotros estábamos haciendo. Y a veces nos proponían acciones que la verdad ya habían sido de alguna manera aplicadas, ya se había comprobado que no daban resultados, entonces había que ubicar a la gente y decirle, ¿sabe qué? No es por ahí, le voy a demostrar a usted cómo lo hicimos, cómo esto no funcionó, etcétera, sí, pero había que tener los elementos, las pruebas de que las cosas se habían llevado a cabo, no habían dado los resultados, para poderlos a ellos convencer de que no era por ahí, que muchas cosas que nosotros hacíamos ellos no entendían, era porque era la forma de hacerlo. Yo quiero decirle, voy a regresar un poco a lo del internado, que me tiene muy impresionada esta situación, que llegó una persona a la Jefatura de Trabajo Social, siendo la señora María Farel, hija del secretario del Trabajo, la subdirectora de Asistencia Social, una persona que se atrevió a querernos cambiar como oficina de trabajo social a un estacionamiento, porque la gente que nos iba a ver olía muy feo, y a ella no le gustaba que olieran feo las escaleras. Por supuesto que no nos cambiaron, por supuesto que armamos un alboroto y las cosas siguieron como estaban, y yo me atreví a decirle a la señora que le diera gracias a Dios que los pobres existían, porque por eso ella tenía trabajo, porque si no, no tendríamos motivo de estar ahí. Por supuesto que después me pusieron a disposición de personal, y así pasé al área de desarrollo social, con la maestra Vandala, una persona a quien yo reconozco muchísimos méritos, y también a Rosalba Velasco, mis respetos, toda mi vida va a ser para ella. Bueno, pero a lo que voy es, llega esta persona, y entonces concretamente para el Internado Nacional Infantil, que les digo, así lo denominábamos, decidió que ahí no podían ingresar más que niños total o parcialmente huérfanos.
y fue lo que redujo la posibilidad de tener niños en esa institución. Porque yo les decía que los teníamos en 3 instancias. En custodia, por ejemplo, una mujer sola con sus hijos se iba a someter a un tratamiento hospitalario, a una operación, a una situación extraordinaria de este tipo, o estaba sujeto a una investigación previa por algún delito, una cosa así, todavía no estando sentenciada, y entonces nos dejaban a los niños en custodia. En tutela, porque teníamos, por ejemplo, hijos de las presas, entonces nosotros, bueno, las personas privadas de su libertad es lo correcto, donde nosotros representábamos a la madre, teníamos todos los elementos legales para hacer trámites en las escuelas, inscribirlos, etcétera, etcétera, y ver que el chico fuera avanzando. Y en opción, en situación de adopción, cuando después de todo un proceso había que dar a los niños en adopción. Formé parte del comité de adopciones durante muchos años también. Es decir, ha sido una carrera muy rica. Cuando dicen aquí experiencia, le dije 200, porque la verdad fueron 27 años muy interesantes, muy llenos de satisfacciones, pero le digo, yo creo que fueron de las cosas que más difícilmente podemos entender. Nosotros teníamos chicos que venían de hogares muy traumáticos. Nosotros ocupábamos una palabra que por ahí algunas otras personas la comparten, de decir que eran familias castrantes, ¿sí? Y entonces preferíamos que los chicos estuvieran con nosotros a que estuvieran ahí. Teníamos muchos hijos de mujeres que trabajaban en casa, porque las recibían a ellas a trabajar como auxiliares en el hogar, sí, como sirvientas, vamos, pero no las aceptaban con las criaturas. Entonces las criaturas las teníamos nosotros ahí en la casa hogar para varones o en el internado nacional infantil, como lo quieran denominar. Pero creo que la función de nosotros era importante. Era una instalación que tenía una primaria completa ahí instalada, tenía talleres, tenía campos deportivos, tiene una alberca olímpica, tiene fosa de clavados. Bueno, no se imaginan, un auditorio para 300 personas, comedor, cocina, todo, y todo esto lo dejamos perder. Cuando no hay sensibilidad para trabajar con las personas pobres, les tengo otra anécdota, ahí, bueno, otra experiencia, donde nosotros dependía el dormitorio público de Vertis, estaba en Vertis número 16. Ahí recibíamos alrededor de 600 o 700 personas de estas indigentes que están en la calle por las noches. Se les daba de desayunar, se les proveía de un espacio para que durmieran. No era lo más agradable del mundo, se los quiero aclarar. Eran unas planchas enormes de metal en 2 niveles con escaleras donde ellos se acomodaban ahí, porque pues estaban con el trapo, sobre el hilacho, sobre la mugre, sobre todo lo que ellos cargan, y se acomodaban. Tenían servicio sanitario y había un servicio de baños para que se pudieran ellos bañar, asearse. Teníamos servicio de lavaderos, y por la mañana les dábamos de desayunar y se tenían que retirar de la instalación, ¿sí? Durante el día ellos no estaban ahí. Se vino el terremoto del 85, se cayó el edificio, y seguía esta persona, la que era su directora, que no me es grato estarla recordando a claro, y entonces dejó que pasara el tiempo y colindaba justo esa instalación con la Secretaría de Marina, con las instalaciones que tiene ahí la Secretaría de Marina sobre la calle de atrás. Cuando vieron que estaba todo ahí tirado y nadie hacía nada, mandaron limpiar el terreno, cerraron aquello, hicieron estacionamiento. ¿Y saben cuándo recuperaron el terreno? Pues nunca. Y ahora es parte de lo que tienen ustedes en IASIS, y que tienen ahí lo que llaman la Plaza del Estudiante en Coruña, ¿sí? Entonces, toda esa gente, pues nosotros la veíamos, trabajábamos con ella. Sé que muchos de ellos, yo estuve personalmente manejando un programa de reintegración familiar con ellos. Sí tenían familia, muchos de ellos tenían estudios. Yo no sé qué pasa con las personas, pero de repente no quieren eso. Y ellos viven en esas condiciones porque así decidieron hacerlo, no porque no puedan incluirse de manera como nosotros en la sociedad, siendo productivos, siendo responsables, etcétera. No les gusta esa vida. Bueno, yo en esas épocas encontré gente que decía, es que yo así soy feliz, ¿por qué me quiere cambiar? No, no lo quiero cambiar, pero mire su familia, y los tratábamos de acercar, y
difícilmente los reintegrábamos los que venían, los habían asaltado, les habían quitado sus cosas y entonces no tenían dónde dormir, iban para allá, sí, pero ellos no eran personas que realmente estuvieran buscando la condición de vivir en la calle. Nosotros cuando teníamos a los jóvenes ahí, y yo ahora que tuve la oportunidad de estar en el albergue de Coruña, en cuidar a niños de la calle, creo que son, primero no son niños, están por ahí, a mí el nombre me causa mucho conflicto, pero después de un año de estar ahí, me parece que los hemos hecho profesionales de la asistencia. Cuando yo participé en los programas de asistencia social, nosotros siempre sustentamos que teníamos una filosofía, de los que la necesiten, el que más la necesite. Temporal, porque no hacíamos profesionales de la asistencia social, siempre había un tiempo y de ahí no pasábamos. Y productiva, porque la gente que tenía la problemática tenía que hacer algo para poder salir de ese estadio que le había provocado llegar con nosotros para pedir la ayuda. Con esa filosofía manejamos nosotros la asistencia social durante muchísimos años. Creo que nos apoyaba, creo que nos ayudaba esa idea que habíamos de alguna manera construido con el maestro José Contreras, un maestro extraordinario que inclusive le dio clases a Lázaro Cárdenas, precisamente, ¿sí? Un sabio que estaba ahí con nosotros. Entonces creo que cuando nosotros vemos la asistencia social hoy en día como programas universales, la asistencia no puede ser universal. Me niego a aceptarlo. Yo quiero decirle que, por ejemplo, la ayuda para los adultos mayores debería de ser mediante un estudio socioeconómico, un estudio de trabajo social, una dictaminación de trabajo social de quién sí amerita ese tipo de apoyo y quién no lo amerita, ¿sí? Porque si nosotros damos las ayudas universales, vamos a seguir apoyando a las personas que no lo necesitan, porque a veces su situación económica no lo requiere. Yo tengo la experiencia de la señora María Luisa Flores González, que en paz descanse. Aquí afuera pueden ver ustedes un cartel que tengo que ahí dice Pilar del Trabajo Social. Yo creo que ha sido la trabajadora social más destacada en este país. Fue la única que logró que se hiciera una Dirección General de Trabajo Social a nivel nacional. Fue la que logró que se hiciera el Departamento de Prevención Social en la Cámara de Senadores. Fue representante de nosotros como trabajadora social ante la ONU. Estuvo becada en muchísimos países, tanto de Europa como de América Latina. Una gente que siempre luchó, fue de la segunda generación de trabajo social a nivel técnico en la Facultad de Doces de Jurisprudencia y Derecho. Y ella, siendo estudiante, la nombraron profesora adjunta por lo brillante que era, una mujer extraordinaria. Y creo que ella de alguna manera era una persona tan honesta, que vivía aquí en Pedro Luis Ogazón, en San Ángel, en una casa muy vieja, pero cuando ella llegó a vivir a San Ángel, que ahora es una zona carísima, era así como hacer un viaje, como nosotros si dijéramos, es que me voy a ir a pasar las vacaciones a Zacatecas, no sé a dónde, sí, así, era, uy, a San Ángel, ¿no? Qué barbaridad. Había 3 o 4 casas cuando se vino don Mariano Vázquez, su esposo, que también en paz descanse, un hombre también notable, increíble, se vinieron a vivir ahí. Pero se fue desarrollando la ciudad y quedaron en medio de la zona más rica, porque su casa está a unos cuantos lotes de insurgentes, también a 1,5 cuadras de Revolución y a 1 cuadra de Altavista. Bueno, una zona así privilegiada. Y cuando empezaron a dar la ayuda universal a las personas adultas mayores, le fueron a tocar y a decirle que iban del centro de salud para darle la tarjeta para que ella recogiera la pensión. Bueno, pobre trabajadora social, yo ya me la imagino, porque era una mujer fuerte para decir las cosas a pesar de la edad. Y me dijo, ¿tú crees que vinieron a quererme dar la tarjeta? Pues si lo creo, le digo, pues ¿qué crees? ¿Que les gusta ir a las barrancas o qué te pasa? No, me dijo, lo que no le dije a la pobre, le decía yo, qué barbaridad, ¿cómo puede usted venirme a decir eso? No tiene usted una idea, yo no compré esta casa en lo que vale. Pero no tiene usted una idea de lo que vale nada más este terreno, señorita.
Yo tengo además ingresos que no lo necesito, y me niego. Y si todavía me dijo, bueno, es que son sus impuestos, dice, para que no sigan gastando el dinero en tantas cosas, pues hacer que usted la ayuda. Pero entonces creo que tendríamos que replantear algunos de los programas, ¿sí? A mí me parece, por ejemplo, regresando un poco a cómo han manejado el programa con los jóvenes, esta situación de que sí las personas que están al frente de esta institución, no tengo muchos comentarios positivos al respecto, quiero ser sincera, pero de todas maneras, si las personas que están ahí al frente de esto toman una decisión sobre alguno de los jóvenes, no se vale que vayan a las oficinas centrales y pasen sobre la autoridad inmediata y den las órdenes de que las cosas sigan igual. Nosotros oímos a los jóvenes como decían, no te preocupes, hombre, ve a ver a fulano y le dan la orden y tú vuelves a regresar. Digo, no es posible. Yo pienso que muchos de estos jóvenes se han hecho profesionales de la asistencia. Eso fue el inicio de mi comentario, decirles que hay una filosofía, porque ellos saben manejar las cosas. Yo fui de alguna manera testigo de cómo decían una mentira tras de otra, una situación terrible, verdaderamente. Les voy a referir un caso. Una muchachita que llega de Chiapas, está ahí en la institución, nosotros tuvimos unos días de descanso y regresamos, ya estaba ahí la chica y resulta que por comentario nos enteramos que la chica había sido llevada para que le provocaran un aborto, una menor de edad. Ahí hay un problema serio, digo, no quiero aquí ventilarlo, pero hay un problema serio. Entonces nosotros vemos el expediente y no hay ninguna nota con respecto al aborto, pero además pues ahí todo nos lo decían y todo nos lo contaban entre los propios jóvenes. Entonces cuando yo leo el expediente resulta que la chica dice que se viene de Chiapas con una prima, llega a una casa a trabajar y el patrón abusa sexualmente de ella. Y entonces cuando el hijo del patrón también quería abusar de ella, ella decide huir y por eso llega al albergue. Hasta ahí el caso pues así patético, ¿no? Como para una telenovela de Canal 2, ¿sí? Qué interesante. Entonces, entre todas las entrevistas que le hicieron, en alguna de ellas apareció un teléfono de Chiapas. Entonces yo tenía una alumna, le habíamos asignado ese caso, le di la tarjeta, le dije vaya usted y hable allá afuera en un teléfono público allá en Chiapas y dígale a la familia que está esta criatura aquí, plantéele qué es lo que pasó con ella, etcétera, etcétera. Una chica que además de origen hablaba un dialecto porque se sigue una de estas cosas y medio el español. Bueno, entonces llaman por teléfono, afortunadamente el hermano sí hablaba español y entonces cuando le dice que están hablando porque queremos saber sobre ella, el muchacho se pone muy contento y dice, bueno, al fin la encontramos. Es que se fue hace como 3 semanas, desapareció porque mi mamá peleaba mucho con ella, porque todo el tiempo andaba en la calle con los amigos, no quería hacer las cosas que le decía mi mamá de qué hacer, no quería ir a la escuela, no quería hacer nada más que andar en la calle. Y entonces pues resulta que ni había trabajado en casa, ni había sido violentada por el patrón y por el hijo del patrón, y todo esto era un cuento así, y uno como que ¿qué les pasa? Entonces ellos, el mismo muchacho nos dijo que ese mismo día depositaban dinero, que nos dijeran a qué cuenta para que pudieran pagar el pasaje y que la regresaran nuevamente a su casa. Entonces, esta es una muestra de todas estas cosas, ¿sí? Le digo, pero aquí, entre otras cosas, lo delicado, porque ella es embarazada y viene en esta ciudad que está permitido el aborto, pues por supuesto que se lo practican, pero ojo, es una menor de edad, ¿sí? Y toda la cantidad de mentiras, porque además son simpáticos, ¿no? Quieren que se haga el seguimiento de los casos, pero por ejemplo no se pueden hacer llamadas de larga distancia. No sé si se fijó que le di la tarjeta para que fuera y hablara. Sí, nosotros vamos, mi situación no me limita a eso, sí, yo puedo ocupar las tarjetas y decir llámele por teléfono, vamos a comprar esto, vamos a hacer lo otro, digo, eso no me preocupa. Me preocupa el hecho de que uno puede estar trabajando en casa y esté limitado.
que no tengan los nexos. Por ejemplo, yo si hubiera estado en DIF nacional, llamo a DIF Chiapas y les digo, ya saben que tengo aquí una muchacha de tal población, mándenme checar la casa de esta persona y chequenme qué caramba fue lo que pasó, porque se vino la muchacha y te espero que me llames en un par de horas, una cosa así. Nosotros tenemos que tener ahí una relación, una coordinación, inclusive como trabajadores sociales, con todos lados, sí. Y estoy hablando de un estado, y eso carecen ahí totalmente de esa situación. ¿Le está sonando mi celular?